Señores universitarios, distinguido auditorio, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio con el tema número 1, el mismo que lleva por título Introducción al Medio Ambiente. 1. Consideraciones generales. Ahora nos encontramos en la asignatura de Economía del Medio Ambiente. La pregunta que nos hacemos, ¿qué es la economía? Según Francisco Mochón, la economía es una ciencia que se ocupa de la manera en cómo se administran algunos recursos escasos, con el objetivo de poder producir bienes y servicios y cómo poder distribuirlos para su consumo eficiente entre los miembros de la sociedad. Esta definición tiene elementos muy importantes: ciencia, administración, escasez. La ciencia, según Carlos Sandy Antesana, es un sistema de conocimientos objetivos, reales, sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, el mismo que se encuentra históricamente condicionado en su desarrollo y que tiene por base la práctica histórico-social de la humanidad. Esto nos quiere decir que la ciencia no es estática, es dinámica, de que los conocimientos de las generaciones precedentes son el nuevo punto de partida para las generaciones venideras. 1.2. Ecología. La ecología se ocupa del estudio científico de las interrelaciones entre los organismos y sus ambientes y por tanto de los factores físicos y biológicos que influyen en esta relación y son influidos por él. En términos muy sencillos, podemos decir que la ecología es la ciencia que estudia las relaciones que se establecen entre los seres vivos y el entorno que los rodea. Definición etimológica. La palabra ecología proviene de dos vocablos griegos: oikos, que quiere decir hogar, casa, patrimonio, y logos, estudio, tratado. Por tanto, etimológicamente la ecología es el estudio de los organismos en su casa o en su medio. Enfoques de la ecología. Se pueden identificar tres enfoques: el enfoque funcional, evolutivo y descriptivo. El enfoque funcional estudia las relaciones dentro de los ecosistemas, identifica y analiza los problemas dentro de las poblaciones y las comunidades. El deterioro de un ecosistema repercute en todos los seres vivos que lo componen y viceversa. Podemos decir que un ecosistema es igual a medio físico más seres vivos. Es decir, es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Como práctica, se pide investigar la clasificación de los ecosistemas según su ubicación. Una pequeña ayuda: los mismos se clasifican en acuáticos, terrestres y de transición. Les pido que vayamos investigando cada uno de estos elementos. Enfoque evolutivo. Estudia las razones por las que la selección natural ha favorecido a lo largo de la historia ciertas adaptaciones específicas que han originado a los organismos actuales. Este enfoque se presenta en la obra de Charles Darwin, El origen de las especies. Finalmente, tenemos el enfoque descriptivo. Consiste en la descripción de los grupos de vegetación, animales del planeta y sus relaciones entre sí. Actualmente se prioriza el enfoque funcional. Sin embargo, los tres enfoques son válidos y deben tenerse en cuenta, ya que abarcan acercamientos diferentes al estudio de la ecología. 1.3. Ecosistema. Ecosistema es una unidad formada por factores bióticos y factores abióticos. ¿Qué son los factores bióticos? También conocidos como integrantes vivos, como los vegetales y los animales.
A diferencia de ello, los factores abióticos son componentes que carecen de vida, como por ejemplo la luz, la temperatura, la salinidad de la tierra, el agua. Nosotros sabemos que un ecosistema entonces está formado por factores bióticos y factores abióticos. Seres vivos o bióticos. Los seres bióticos o seres con vida nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por ejemplo, los vegetales y los animales. Los factores bióticos son las relaciones que se establecen entre los distintos seres vivos. Ojo, seres bióticos es diferente de factores bióticos. Lo repito, los seres bióticos o seres con vida nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ejemplo, los vegetales y los animales. A diferencia de ello, los factores bióticos son las relaciones que se establecen entre los distintos seres vivos. Seres abióticos, sin vida. Los seres abióticos o seres que no tienen vida no crecen, no nacen, no se reproducen, no mueren. Los factores abióticos son las características físicas y químicas del medio que pueden influir sobre la actividad de un ser vivo. Repito, los factores abióticos son las características físicas y químicas del medio ambiente que pueden influir sobre la actividad de un ser vivo. Como ejemplo de factores abióticos tenemos la temperatura. Es un factor físico. Por debajo de ciertas temperaturas, algunos pájaros tropicales no sobreviven. La salinidad del suelo es un factor químico. Muchas plantas no soportan grandes cantidades de sal en el suelo. Otro factor es el viento, que es físico. Las palmeras de porte alto no pueden sobrevivir en zonas muy venteadas. La luz, que también es un factor abiótico, influye en los murciélagos, por así decirlo. 1.4. Economía positiva y la economía normativa. Los científicos y asesores políticos tienen diferentes objetivos. Ambos utilizan el lenguaje de manera distinta. Si hablamos del salario mínimo, Pablo afirma las leyes del salario mínimo causan desempleo. A diferencia de ello, Norma afirma el gobierno debe de aumentar el salario mínimo. Las afirmaciones como las que hace Pablo es una afirmación científica, es decir, es una afirmación positiva, porque está haciendo una afirmación de cómo es la realidad. A diferencia de ello, Norma está hablando como asesora política y está haciendo una afirmación de cómo le gustaría que fuera la realidad. En términos generales, las afirmaciones acerca de la realidad pueden dividirse en dos. Las afirmaciones como las que hace Pablo son positivas. Una afirmación positiva es descriptiva y trata de lo que es. Son enunciados que buscan describir la realidad tal y como es. Economía descriptiva, teoría económica. A diferencia de ello, las afirmaciones como las que hace Norma, la cual es normativa, una afirmación normativa trata de lo que debería ser. Son enunciados que buscan describir la realidad tal y como debería ser, política económica. Como segunda parte de la práctica, estimados universitarios, se les pide por favor sacarse una selfie, una fotografía, en un lugar con un impacto ambiental negativo, es decir, contaminado. Puede ser en un mercado con residuos sólidos, puede ser un río contaminado, de fondo pueden utilizar una empresa que está contaminando el aire a partir de sus chimeneas y así sucesivamente. Colocan la fotografía, la selfie de ustedes con el fondo de un lugar contaminado y debajo de esa fotografía incorporamos una afirmación positiva, afirmación normativa y cómo podemos solucionar el problema. Una afirmación positiva, cómo es la realidad. Por ejemplo, en la ciudad de Oruro los mercados son muy contaminados, ¿no? Por el exceso consumismo. Afirmación normativa. ¿Cómo debería de ser esa realidad? Los consumidores y los vendedores de los mercados de la ciudad de Oruro deberían de reciclar los residuos sólidos.
afirmación o cómo solucionar el problema, la tercera columna. A ver, implementar políticas y propaganda que concientice en los consumidores y vendedores para que reciclen los residuos sólidos. 1.5. Equilibrio natural. Es el resultado de la interacción de los diferentes factores del ambiente que hacen que el ecosistema se mantenga con cierto grado de estabilidad dinámica. La relación entre los individuos y su medio ambiente determinan la existencia de un equilibrio ecológico indispensable para la vida de todas las especies, tanto animales como vegetales. En un mismo lugar, como es la Tierra, convivimos diferentes poblaciones de seres vivos que compartimos recursos como el agua, la luz y el territorio. Frente a esta realidad, señores universitarios, el equilibrio natural o equilibrio ecológico o estabilidad de la naturaleza se refiere a las relaciones entre los seres vivos con el medio ambiente y entre ellos. Muchas gracias por su atención.